3 semanas sin una sola palabra. Eso fue todo lo que necesitó Marcos para invertir completamente una dinámica que lo había consumido durante 8 meses. Daniela había pasado de responder sus mensajes cuando le convenía a presentarse sin avisar en su trabajo rogando por una explicación. El cambio no ocurrió porque Marcos se volvió más interesante, más atractivo o más exitoso en esas 21 días. Ocurrió porque finalmente cerró la boca. Marcos no bloqueó a Daniela. No le envió mensaje dramático declarando su alejamiento. Simplemente desapareció del espacio comunicacional donde antes estaba disponible cada minuto del día. Los primeros mensajes de ella fueron casuales, casi indiferentes. ¿Todo bien? Llegó un martes por la tarde. Marcos lo leyó, guardó su teléfono y continuó trabajando. 4 horas después, otro mensaje más largo apareció. Perdón si dije algo que te molestó, no era mi intención. Silencio absoluto de su parte. Al tercer día, Daniela envió un audio de voz de 2 minutos preguntando directamente qué estaba pasando. Marcos lo escuchó completo mientras tomaba café, sonrió brevemente y dejó el teléfono sobre la mesa sin responder. Lo fascinante de esta situación no fue que Marcos usara el silencio como venganza calculada o castigo emocional. Lo verdaderamente revelador es que Marcos finalmente comprendió algo que le costó 32 años entender. Regalas tu poder cada vez que llenas espacios vacíos con palabras innecesarias. Durante meses, Marcos había operado bajo la creencia destructiva de que mantener a Daniela interesada requería comunicación constante. Buenos días religiosamente cada mañana. Actualizaciones sobre su jornada laboral, aunque ella nunca preguntaba. Respuestas instantáneas a cualquier mensaje sin importar qué tan trivial fuera el contenido. Esta disponibilidad comunicativa permanente había convertido su atención en commodity sin valor, algo que Daniela podía consumir ilimitadamente sin pagar precio alguno. El día que Marcos decidió dejar de hablar, no lo hizo siguiendo manual de tácticas de seducción, ni copiando estrategias que leyó en Internet. Lo hizo porque estaba genuinamente agotado de invertir energía verbal en alguien que claramente no valoraba esa inversión. Estaba cansado de analizar cada palabra antes de enviarla. Exhausto de esperar horas por respuestas que llegaban cuando a ella le convenía. Harto de sentir que su valor dependía de mantenerla entretenida comunicacionalmente. Suscríbete a Corazón de Hierro ahora mismo, porque lo que estás a punto de descubrir transformará radicalmente tu comprensión sobre dónde reside realmente tu poder en cualquier dinámica femenina. El silencio que Marcos implementó no fue ausencia de comunicación por cobardía o incapacidad de expresarse. Fue retiro estratégico deliberado de su energía comunicativa de un espacio donde no generaba retorno valorado. Fue negativa consciente a seguir llenando cada pausa conversacional con explicaciones que nadie le había pedido. Fue comprensión profunda de una verdad que la mayoría de hombres nunca aprenden. Quien controla el ritmo y la frecuencia de la comunicación controla completamente la relación. Cuando Daniela finalmente apareció en el estacionamiento de su oficina 3 semanas después, desesperada por una conversación que Marcos ya no necesitaba tener, algo fundamental había cambiado. Él la escuchó exactamente 5 minutos sin interrumpir, sin defenderse, sin justificar su silencio. Cuando ella terminó su monólogo cargado de confusión y frustración, Marcos simplemente dijo, «Entiendo tu punto», y caminó tranquilamente de regreso a su escritorio. Esa noche recibió 17 mensajes consecutivos. Ninguno obtuvo respuesta. La pregunta que probablemente te estás haciendo ahora es la misma que Marcos se hizo durante la primera semana de silencio. ¿Qué sucede exactamente en la mente femenina cuando un hombre que siempre estuvo comunicacionalmente disponible desaparece sin explicación ni drama? La respuesta a esa pregunta revela mecanismos psicológicos que operan silenciosamente en cada interacción romántica que has tenido. El cerebro de Daniela entró en modo de alerta máxima aproximadamente 72 horas después del último mensaje que Marcos ignoró. No fue decisión consciente ni reacción dramática. Fue respuesta biológica automática ante la súbita interrupción de un patrón comunicacional que su sistema nervioso había categorizado como predecible y seguro. Durante 8 meses completos, Daniela había construido mapa mental preciso sobre el comportamiento de Marcos. Sabía exactamente a qué hora recibiría su mensaje matutino. Podía predecir cuánto tardaría en responder cualquier cosa que ella enviara. Tenía certeza absoluta de que siempre encontraría validación emocional disponible cuando la necesitara. Esta predictibilidad había transformado a Marcos en elemento de fondo constante en su vida.
presente pero completamente invisible, valorado pero totalmente dado por sentado. La arquitectura neurológica femenina funciona mediante sistema de priorización que asigna recursos mentales limitados según nivel de incertidumbre presente. Situaciones resueltas y predecibles reciben atención mínima, porque el cerebro ya las clasificó como no amenazantes y controladas. Situaciones ambiguas o inesperadas activan inmediatamente procesos cognitivos intensivos diseñados para resolver la incertidumbre y restaurar sensación de control. Cuando Marcos dejó de responder, Daniela no experimentó tristeza inmediata ni sensación de pérdida romántica. Experimentó algo mucho más primitivo y poderoso. Necesidad urgente de resolver el enigma de por qué su fuente predecible de atención masculina súbitamente se volvió impredecible. Su cerebro comenzó a asignar recursos mentales considerables al problema de descifrar qué había cambiado y cómo restaurar el patrón anterior. Los primeros 2 días, revisó compulsivamente sus conversaciones previas buscando evidencia de qué pudo haberlo molestado. Analizó cada palabra que había dicho durante su último intercambio significativo. Preguntó discretamente a amigos comunes si sabían algo sobre cambios en la vida de Marcos. Su mente generaba hipótesis constantemente. Tal vez estaba ocupado con proyecto laboral importante. Quizás su teléfono se dañó. Probablemente solo necesitaba espacio temporal. Para el día 5, estas racionalizaciones cómodas comenzaron a desmoronarse. Marcos había visto sus mensajes. La confirmación de lectura lo dejaba claro. Simplemente elegía activamente no responder. Esta realización transformó su curiosidad inicial en algo más intenso. Obsesión genuina por recuperar la atención que antes despreciaba por abundante. Lo que Daniela no comprendía entonces, y lo que la mayoría de mujeres jamás reconocerán abiertamente, es que el silencio de Marcos había logrado en 5 días lo que meses de disponibilidad comunicativa nunca lograron: convertirlo en presencia mental constante. Mientras Marcos vivía tranquilamente enfocado en sus rutinas diarias, sin pensar en ella más de 30 segundos seguidos, Daniela dedicaba horas procesando mentalmente su ausencia comunicacional. Este desequilibrio brutal de inversión mental es exactamente lo opuesto a la dinámica que existía semana antes. Anteriormente, Marcos era quien invertía energía cognitiva considerable pensando en cómo mantenerla interesada, qué decirle, cuándo escribirle. Daniela simplemente recibía esa atención pasivamente sin esfuerzo alguno. El silencio invirtió completamente los roles, sin necesidad de confrontación, explicaciones o manipulación obvia. La 7ª noche sin respuesta, Daniela hizo algo que jamás había hecho durante toda su relación con Marcos. Escribió un mensaje genuinamente vulnerable admitiendo que extrañaba hablar con él y preguntando directamente si había hecho algo mal. Este mensaje, cargado de inseguridad real y necesidad auténtica, reveló transformación psicológica completa. La mujer que antes respondía cuando le convenía, ahora rogaba por migajas de atención del hombre que anteriormente la perseguía comunicacionalmente. Marcos leyó ese mensaje mientras cenaba solo en su apartamento. Sintió tentación momentánea de responder, de aliviar la tensión, de explicar finalmente qué estaba haciendo, pero algo más profundo lo detuvo. La comprensión visceral de que su silencio valía infinitamente más que cualquier palabra que pudiera ofrecer en ese momento. Javier gastó 18 meses de su vida enviando buenos días cada mañana a Carla. 547 mensajes matutinos consecutivos, cada uno cuidadosamente redactado para sonar casual pero interesado, espontáneo pero consistente. Carla respondía aproximadamente 1 de cada 3. Los días que contestaba, Javier sentía validación completa. Los días de silencio, cuestionaba obsesivamente qué había hecho mal. Esta dinámica estableció economía brutal donde la atención de Javier cotizaba en 0, mientras la atención de Carla valía oro puro. Él había inundado el mercado con su disponibilidad comunicativa hasta destruir completamente su propio valor. Carla aprendió rápidamente que podía obtener validación masculina ilimitada sin invertir prácticamente esfuerzo, sin planear conversaciones interesantes, sin demostrar interés genuino en la vida de él. La realidad económica fundamental que Javier ignoraba es simple pero devastadora. Abundancia elimina valor. Cuando algo está disponible sin límite y sin costo, su precio de mercado colapsa instantáneamente hasta volverse irrelevante. Tu energía comunicativa opera bajo exactamente las mismas leyes económicas que cualquier otro recurso escaso.
Mientras sigas regalándola indiscriminadamente esperando que generosidad verbal genere atracción romántica, seguirás obteniendo exactamente lo que Javier obtuvo: indiferencia disfrazada de interés ocasional. El día que Javier finalmente cerró la boca, no fue decisión estratégica calculada. Simplemente despertó cansado de mendigar reciprocidad que nunca llegaba. No envió buenos días esa mañana, tampoco al día siguiente, ni al tercero. Durante la primera semana completa de silencio, sintió ansiedad constante preguntándose si Carla notaría su ausencia o si simplemente desaparecería de su vida sin que ella pestañeara. El octavo día, Carla envió mensaje casual. ¿Desapareciste o qué? Javier lo leyó durante su almuerzo. Sintió impulso familiar de responder inmediatamente con explicación elaborada, justificando su silencio reciente. Pero algo había cambiado fundamentalmente en su percepción interna. Por primera vez en año y medio, Javier se preguntó algo revolucionario. ¿Por qué debería explicarle nada a alguien que nunca consideró necesario explicarle sus propios silencios frecuentes? Guardó el teléfono y continuó comiendo tranquilamente. 6 horas después, otro mensaje llegó. ¿Estás molesto conmigo? Javier respondió finalmente con 2 palabras. Todo bien. Ninguna pregunta de seguimiento, ninguna conversación extendida, ningún intento de revivir la dinámica anterior donde él cargaba todo el peso comunicacional. Esta respuesta minimalista hizo algo inesperado en la mente de Carla. La obligó a llenar los espacios vacíos que Javier ya no llenaba automáticamente. Ella comenzó a preguntarse qué había causado el cambio. Revisó mentalmente si había hecho algo que justificara su distancia nueva. Sintió por primera vez la incomodidad de no tener acceso garantizado a la atención masculina, que previamente daba completamente por sentada. La transformación real comenzó cuando Javier implementó regla inflexible. Por cada mensaje que Carla enviaba, él respondía máximo 1, y siempre con menos palabras de las que ella usaba. Si ella escribía párrafo completo, él contestaba 2 líneas. Si hacía 3 preguntas, respondía una sin formular ninguna pregunta propia. Este racionamiento forzado de su energía comunicativa cambió fundamentalmente quién trabajaba por mantener viva la conversación. Carla comenzó naturalmente a aumentar su inversión comunicativa para compensar la reducción drástica de la de Javier. Enviaba mensajes más largos esperando obtener respuestas más sustanciales. Compartía detalles de su vida sin que él preguntara, intentando despertar su interés. Iniciaba conversaciones sobre temas que pensaba le importarían a él. Por primera vez en toda su dinámica, ella estaba persiguiendo activamente su atención en lugar de recibirla pasivamente. Lo fascinante de esta inversión es que Javier no fingía indiferencia como táctica manipulativa temporal. Genuinamente había desconectado su bienestar emocional de la frecuencia con que Carla respondía o la calidad de sus mensajes. Su autoestima ya no fluctuaba salvajemente según ella le prestara atención o no. Había recuperado algo invaluable que perdió el primer día que comenzó a mendigar migajas de reciprocidad: su soberanía emocional completa. 3 meses después de implementar este silencio estratégico, Carla confesó algo revelador durante conversación casual. Antes pensaba que eras opción conveniente. Ahora no dejo de pensar en ti. Javier sonrió brevemente, pero no respondió nada. Finalmente había comprendido que su valor comunicativo residía precisamente en lo que elegía no decir. La primera semana de silencio deliberado casi destruye a Ricardo por completo. Cada vez que guardaba su teléfono sin responder el mensaje de Laura, sentía oleada física de ansiedad recorriendo su pecho. Su cerebro protestaba violentamente contra esta nueva conducta, generando pensamientos invasivos constantes. Tal vez piense que no me importa. Probablemente esté molesta y esto arruine todo. Debería al menos explicarle qué está pasando. Esta tortura mental no era debilidad de carácter ni inseguridad patológica. Era síndrome de abstinencia real de adicción que Ricardo ni siquiera sabía que había desarrollado. Durante 2 años completos, había condicionado su sistema nervioso a obtener dosis regulares de validación mediante intercambios comunicativos con Laura. Su cerebro había aprendido a liberar dopamina cada vez que ella respondía positivamente, creando ciclo de refuerzo que lo mantenía enganchado esperando la próxima notificación. Romper este patrón requería enfrentar incomodidad brutal que la mayoría de hombres nunca toleran suficiente tiempo para experimentar transformación real. Ricardo descubrió que su identidad completa
Se había fusionado peligrosamente con su rol de proveedor comunicativo en la vida de Laura. Cuando dejó de cumplir ese rol, tuvo que confrontar pregunta aterradora. ¿Quién era él cuando no estaba persiguiendo su aprobación constante? Los primeros días fueron guerra psicológica interna. Imaginaba escenarios catastróficos donde Laura lo reemplazaba inmediatamente con alguien más disponible. Revisaba compulsivamente si ella había publicado algo en redes sociales que indicara su estado emocional. Dormía mal porque su mente generaba conversaciones hipotéticas donde finalmente rompía el silencio con explicación perfecta que restauraba todo. Pero algo comenzó a cambiar sutilmente alrededor del día 9. Ricardo notó que podía completar rutina matutina entera sin revisar su teléfono obsesivamente. Trabajó 3 horas continuas en proyecto importante, sin interrupción mental constante, preguntándose qué pensaba Laura sobre él. Cenó tranquilamente sin analizar significados ocultos en sus últimos mensajes escasos. Esta claridad mental recién descubierta reveló verdad devastadora. Había estado operando bajo niebla cognitiva densa durante años sin siquiera darse cuenta. Porcentaje masivo de su capacidad mental se evaporaba diariamente, procesando dinámicas comunicacionales femeninas en lugar de construir cosas reales y tangibles. No era que Laura consumiera intencionalmente su energía mental, era que Ricardo voluntariamente le había entregado acceso ilimitado a su espacio psicológico más valioso. La transformación profunda llegó cuando Ricardo implementó práctica simple pero revolucionaria. Cada vez que sentía impulso de romper el silencio y escribirle, en lugar de enviar mensaje, escribía en cuaderno privado exactamente qué quería decirle y por qué sentía necesidad urgente de comunicarse. Este ejercicio brutal de autoexamen reveló patrones que lo avergonzaron profundamente. 90% de sus impulsos comunicativos no surgían de deseo genuino de compartir algo valioso. Surgían de necesidad desesperada de confirmar que seguía existiendo en la conciencia de Laura, que todavía era relevante en su vida, que no había sido olvidado o reemplazado. Estaba usando comunicación constante como mecanismo de seguridad emocional, no como herramienta de conexión auténtica. Semana 3 marcó punto de inflexión definitivo. Ricardo pasó día completo sin pensar en Laura más de 5 minutos totales. Su estado anímico permaneció estable independientemente de si ella había visto sus estados o no. Tomó decisión importante sobre inversión financiera sin considerar qué opinión tendría ella al respecto. Había recuperado algo que no sabía que había perdido: autonomía psicológica completa. Esta independencia mental recién adquirida se comunicaba silenciosamente en cada interacción subsecuente con Laura. Ella percibía instintivamente que algo fundamental había cambiado en él. Ya no detectaba la necesidad sutil pero omnipresente que antes saturaba cada mensaje que Ricardo enviaba. Esta ausencia de necesidad la perturbaba profundamente porque las mujeres están calibradas biológicamente para detectar y responder a inversión emocional masculina desigual. Cuando hombre genuinamente ya no necesita validación femenina para mantener su equilibrio interno, transmite frecuencia energética completamente diferente, que resulta magnética precisamente porque es tan estadísticamente rara. Ricardo no estaba fingiendo autosuficiencia como táctica temporal. Se había vuelto genuinamente autosuficiente mediante proceso doloroso de desintoxicación de aprobación externa. El silencio le había enseñado lección que ninguna cantidad de consejos o libros podría haber transmitido. Su valor como hombre no dependía de cuánta atención femenina podía capturar mediante palabras constantes, sino de qué construía mientras otros hombres desperdiciaban energía rogando por migajas de validación. Gabriel calculó los números una noche de jueves, y la verdad lo golpeó como puñetazo directo al estómago: 22 horas semanales. Ese era el tiempo exacto que había invertido durante los últimos 6 meses en comunicación relacionada con Sofía. Mensajes interminables diseccionando cada detalle de conversaciones previas. Llamadas nocturnas largas donde ella procesaba sus problemas emocionales mientras él escuchaba pacientemente. Tiempo mental considerable imaginando qué hacer para mantenerla interesada. Multiplicó esas 22 horas por 26 semanas. 572 horas totales evaporadas en dinámica que objetivamente no lo había acercado ni un centímetro a ningún objetivo tangible en su vida. No había ganado más dinero. No había desarrollado habilidades profesionales valiosas. No había fortalecido su salud física.
No había construido absolutamente nada permanente que pudiera mostrarse a sí mismo como retorno de esa inversión masiva de tiempo y energía. Esa realización brutal desencadenó decisión radical. Redireccionaría esas mismas 22 horas semanales hacia desarrollo de competencia técnica específica que llevaba meses posponiendo. Gabriel trabajaba en ventas corporativas, pero siempre había querido aprender análisis de datos avanzado. Compró curso especializado costoso, bloqueó horarios específicos en su calendario y estableció regla inflexible: ninguna comunicación románica durante esas franjas de tiempo dedicadas a construcción real. Los primeros días fueron batalla constante contra impulsos condicionados. A mitad de módulos sobre visualización de datos, sentía urgencia casi física de revisar si Sofía había respondido su último mensaje. Durante ejercicios prácticos complejos, su mente divagaba construyendo conversaciones hipotéticas con ella. Tuvo que apagar completamente su teléfono y guardarlo en cajón cerrado para mantener concentración mínima funcional. Pero después de 2 semanas de implementación disciplinada, algo extraordinario comenzó a suceder. Gabriel notó que podía mantener atención profunda durante periodos cada vez más largos. Los conceptos técnicos complicados que inicialmente parecían imposibles de comprender comenzaron a tener sentido mediante estudio sostenido sin interrupciones constantes. Completó en 3 semanas lo que el curso estimaba tomaría 2 meses para estudiante promedio distraído. Mes y medio después del inicio de su experimento, Gabriel aplicó sus nuevas habilidades analíticas en presentación para cliente importante. Identificó patrones en datos históricos que nadie más en su equipo había detectado. Propuso estrategia basada en evidencia cuantitativa sólida en lugar de intuición casual. El contrato resultante fue el más grande que su departamento había cerrado en año fiscal completo. Su comisión personal cubrió el costo del curso 15 veces. Sofía había enviado 43 mensajes durante ese mismo periodo de 6 semanas. Gabriel respondió exactamente 7, todos ellos breves y sin contenido emocional significativo. Ella comentó varias veces que parecía distante, que actuaba diferente, que aparentemente ya no le importaba mantener conexión con ella. Gabriel no se defendió ni explicó nada. Simplemente siguió construyendo. La ironía más fascinante de esta transformación fue que mientras Gabriel reducía drásticamente su inversión comunicativa en Sofía, ella incrementaba exponencialmente su inversión en él. Preguntaba constantemente sobre su vida, sus proyectos, qué lo mantenía tan ocupado. Iniciaba conversaciones profundas sobre temas que antes le parecían aburridos. Sugería planes específicos para pasar tiempo juntos que antes Gabriel tenía que mendigar. Este cambio de dinámica no ocurrió porque Gabriel implementó táctica manipulativa diseñada para aumentar su atracción. Ocurrió porque él se volvió objetivamente más valioso e interesante como ser humano. Tenía cosas reales que contar porque estaba haciendo cosas reales con su tiempo. Hablaba con convicción y energía sobre sus logros profesionales porque eran genuinos y medibles. Proyectaba propósito claro porque finalmente tenía uno que no dependía de validación femenina. Gabriel descubrió verdad paradójica que transforma completamente el juego romántico. Las mujeres de calidad real no se sienten atraídas hacia hombres que las persiguen comunicacionalmente sin descanso. Se sienten atraídas hacia hombres que están tan absortos construyendo imperios personales significativos que tienen que esforzarse genuinamente para capturar fragmentos de su atención escasa. El silencio estratégico de Gabriel no fue ausencia de comunicación por incapacidad social. Fue declaración radical de que su tiempo valía infinitamente más invertido en construcción personal que desperdiciado en validación de dinámicas románticas que no agregaban valor medible a su trayectoria. 5 meses después, cuando Sofía finalmente preguntó directamente si todavía estaba interesado en ella, Gabriel respondió con honestidad brutal: «Estoy interesado en versión de ti que respeta que tengo vida propia importante fuera de entretenerte constantemente». Esa frase única, nacida de claridad ganada mediante meses de silencio productivo y redireccionamiento disciplinado, comunicó más valor y establece límites más sólidos que 1000 conversaciones largas rogando por reciprocidad nunca habrían logrado. Gabriel había aprendido finalmente que construir imperio personal inquebrantable habla infinitamente más fuerte que cualquier palabra pronunciada persiguiendo aprobación. El silencio transformó a Marcos, Javier, Ricardo y Gabriel de hombres que rogaban por atención en hombres que la otorgaban selectivamente.
No aprendieron técnicas complicadas ni implementaron estrategias rebuscadas. Simplemente cerraron la boca y redirigieron su energía hacia construcción tangible mientras el mundo femenino que antes los ignoraba comenzaba a perseguirlos naturalmente. La lección fundamental es brutal en su simplicidad. Tu valor no aumenta cuando hablas más. Aumenta cuando construyes más, mientras hablas menos. Cada hora que desperdicias explicando, justificando o persiguiendo comunicacionalmente a alguien que no valora tu atención es hora robada de tu propio desarrollo. El silencio no es táctica temporal para manipular resultados románticos. Es filosofía permanente que reconoce que tu energía comunicativa es recurso escaso, demasiado valioso para regalarlo indiscriminadamente. Los hombres que dominan el arte del silencio estratégico entienden verdad liberadora. No necesitas palabras constantes para demostrar valor, necesitas logros visibles que hablen por ti. Mientras otros saturan conversaciones con promesas vacías y declaraciones desesperadas, tú construyes realidad tan sólida que tu presencia silenciosa comunica más que sus discursos completos. Este contenido representó trabajo considerable investigando patrones psicológicos reales que separan hombres respetados de hombres ignorados. Ahora necesito tu participación activa para multiplicar su impacto. Suscríbete inmediatamente a Corazón de Hierro, porque cada semana publicamos estrategias comprobadas que están construyendo la generación más fuerte de hombres que este mundo ha visto. No dejes pasar este conocimiento. Dale like a este video ahora mismo para que YouTube lo muestre a más hombres que desesperadamente necesitan escuchar estas verdades. Y esto es absolutamente crucial. Comenta abajo cuál es tu mayor sueño en la vida y cómo implementarás el silencio estratégico para protegerlo de distracciones que drenan tu energía sin retorno. También cuéntame honestamente si reconociste patrones de comunicación excesiva en tus relaciones anteriores. Quiero leer personalmente cada comentario porque tu experiencia compartida ayuda a otros hombres a identificar sus propios errores. Tu comentario no solo me motiva a seguir produciendo contenido de este nivel, sino que multiplica el alcance del video en el algoritmo, permitiendo que esta información llegue a quien realmente la necesita. No seas observador pasivo que consume y desaparece. Participa activamente escribiendo tu experiencia ahora mismo. Revisa los otros videos del canal donde profundizo estrategias específicas para construir mentalidad inquebrantable y vida imparable. Comenta ahora. Tu silencio aquí no te beneficia. Tu participación activa construye esta comunidad de hombres que se niegan a seguir mendigando validación.